Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este su podcast Solo es Asperger. Mi nombre es José Hernández, soy médico y la intención de este podcast es que ustedes puedan conocer de manera correcta qué es el trastorno del espectro autista. La intención es justamente a través de la experiencia de alguien que tiene trastorno del espectro autista y a la luz de lo que dice la ciencia respecto a ello. He utilizado los últimos 3 capítulos, este va a ser el tercero, o episodios donde he utilizado las preferencias que he puesto en el grupo de Solo es Asperger. Para las personas que no saben, hay un grupo que se llama Solo es Asperger, de hecho por eso es el nombre del podcast, en Facebook, que trata de poder hacer concientización y ayudar a las personas que tienen esto a tener un entendimiento correcto del trastorno del espectro autista. Entonces esto va dirigido principalmente a ellos, a mis amigos, a aquellas personas que tienen trastorno del espectro autista o familiares con trastorno del espectro autista, o también a personas que quieran saber más respecto a ello, y sobre todo la idea es que en algún momento pues llega a toda la población. Entonces empezaremos con el tema del día de hoy que nos hizo el favor Rocío Tudón de nominar y ganó el tercer lugar, y es Asperger y la adolescencia. El término Asperger hay que recordar que es un término que hoy en día está en desuso, aunque el nombre del proyecto se llama Solo es Asperger porque hay muchas personas que hoy en día siguen diagnosticadas por el nombre del síndrome de Asperger, o porque el término de Asperger ha sido peyorativo o es peyorativo para muchas personas. Peyorativo me refiero que es ofensivo, y es debido a que él pertenecía al partido, a un partido nazi, pero él nunca acuñó el término de Asperger a la enfermedad o al trastorno del espectro autista, sino que lo acuñó una doctora que se llama Lorna Wing. Entonces, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, Asperger y la adolescencia, o el trastorno del espectro autista y la adolescencia. Hay que saber que la relación que existe entre el trastorno del espectro autista y la adolescencia puede ser única, puede ser desafiante, porque esta etapa de la vida conlleva a varios cambios físicos, a emocionales, sociales, que pueden llegar a afectar a las personas que tienen esto. De hecho, ese es el primer choque de realidad de una persona que tiene trastorno del espectro autista. Empieza pensando en que pues la vida es muy muy interesante, porque las cosas que ha visto, ha creído, ha aprendido resultan bastante satisfactorias, pero llega el momento donde ya tiene que pasar la parte de los estudios primarios o la primaria, y empieza la secundaria, la adolescencia, donde realmente se encuentra con un mundo que es diferente a él. Más allá de que el mundo siempre ha sido diferente a él, ahora él se da cuenta de eso. Es diferente la forma de socializar que él tenía considerada en cómo podría socializar. Él, la persona que tiene trastorno espectro autista y que no sabe que tiene trastorno espectro autista, nunca considera que él ha tenido alguna dificultad en la socialización hasta que se le propone cuando está la adolescencia. En la etapa de niñez inclusive podemos ver que esta persona le gusta mucho estar aislado en los recesos, le gusta más estar un tiempo solo en los recesos, que se da cuenta que no encaja con nada, que no encaja con nadie, y que todo le parece una pérdida de tiempo excepto aprender. Inclusive esto lo podemos ver en las personas que tienen trastorno espectro autista y síndrome de Savant, es decir, aquellas que tienen un mayor aprovechamiento de sus habilidades. Y recordar que 1 de cada 2 personas que tienen trastorno espectro autista pues tienen esto. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a conocer que la adolescencia es un periodo pues de game changer, o que cambia el juego, o un periodo que se le conoce también así como parteaguas. Es decir, es muy diferente la socialización que él ha conocido y que ha vivido a lo largo de su niñez a la que se va a encontrar en la adolescencia. ¿Qué cosas podemos encontrar en la adolescencia? Pues cambios sociales, los intereses que son específicos, cambios emocionales, la parte de la independencia y la autonomía, el bullying y la exclusión, el apoyo y las estrategias que se necesitan, o en otras palabras podemos utilizar el término de ajustes razonables, y la educación y el futuro laboral. Entonces son 7 puntos al menos muy importantes que podemos ir tocando a lo largo de estos 17-20 minutos para comprender qué es lo que sucede en la adolescencia en una persona que tiene trastorno del espectro autista. Empecemos por el primero, los cambios sociales. Bueno, pues la adolescencia lo que sucede es que implica un aumento significativo en la complejidad de las relaciones sociales. Las personas que tienen trastorno espectro autista a menudo van a tener dificultades en la comprensión de las sutilezas sociales. Y fíjense bien, esto no nada más ocurre
en la persona adolescente, sino que esto va a ocurrir para toda la vida. Y ha ocurrido durante toda la vida, pero ahora la persona es consciente de que no entiende las sutilezas sociales y que hay algo que no cuadra, que hay algo que lo hace sentirse diferente a las demás personas que son neurotípicas, a las personas que no tienen trastorno espectro autista. Entonces, las sutilezas sociales como las señales no verbales, las reglas no explícitas de interacción, pueden llevar a situaciones pues incómodas, a malentendidos en los que lo acompañan, en las personas que lo rodean. Y esto es importante porque ahí empieza una de las partes que me gustaría que pudiéramos comentar. La persona que tiene trastorno espectro autista no se da cuenta de esas dificultades en un inicio, y sobre todo en la adolescencia no es tan consciente de que pudiese existir alguna dificultad en él social, sobre todo si no sabe el diagnóstico. Pero al momento de ir pasando por la adolescencia se da cuenta que hay algo que no cuadra, que hay algo que es diferente a los demás, que es muy, muy difícil entender las sutilezas del sarcasmo, una preferencia por el lenguaje no, una preferencia por el lenguaje directo, un lenguaje verbal y no un lenguaje no verbal, sarcasmos, que le dificulta entender esa parte, y sobre todo que siente muchos estímulos sensoriales, como la gente empieza a tener palabras como me engento, me siento abrumado por tantas personas, me siento visto. Todo ese tipo de cosas son pensamientos que ocurren a lo largo de la persona que tiene trastorno espectro autista. Ojo, no quiere decir que nunca han existido antes, sino que ahora son más vívidos, son más reales porque se encuentra con una realidad. La socialización es necesaria. Entonces esa persona que no tiene la capacidad innata para socializar se encuentra sola. Nos encontramos solos, nos encontramos desesperanzados de cierta manera. Inclusive podemos llegar a tener en la parte de los cambios emocionales, podemos saber que hay una acción hormonal también importante, pero lo que sucede en una persona que tiene trastorno espectro autista en la adolescencia y a lo largo de la vida, pero en la adolescencia, pues ocurre que la persona tiene muchos sentimientos y emociones y no sabe qué son. Solo son emociones y solamente son sentimientos, pero no sabe qué nombre darle a cada uno de ellos. Y eso es algo que pasa a lo largo de la vida, ¿no? La adolescencia es el inicio o el parteaguas de por qué la persona que tiene trastorno espectro autista tiene una verdadera discapacidad social, porque no es propio de la persona que tenga trastorno espectro autista de poder acoplarse. Es dificilísimo poder hacer eso, y sobre todo empiezan también cosas que dañan a la persona, como el bullying. El bullying es algo común en las personas que tienen trastorno espectro autista. No quiere decir que todas las personas van a sufrir de eso, porque el bullying siempre va dirigido a las personas que son diferentes, ¿ok? Las personas que tienen intereses diferentes, que se comportan de una manera diferente, no estándar, no típica como los demás. Entonces, respecto a los cambios sociales, concordemos en que existen dificultades para entender las sutilezas, las señales no verbales y las reglas explícitas de interacción, pero siempre han existido, solamente que ahora van a ser más evidentes porque la persona ya está en crecimiento y se da cuenta que lo principal es la socialización, que todo el mundo se mueve de esa manera. Los intereses específicos aquí, bueno, pues es importante saber que las personas con trastorno espectro autista, cuando son adolescentes, también llegan a tener intereses intensos, muy especializados. Por ejemplo, si yo les hablara de mi persona, siempre me gustó el fútbol. Hasta la fecha me gusta el fútbol, pero en la etapa de la adolescencia y niñez era exagerado los conocimientos que podía tener del fútbol, las transferencias que ocurrían en el fútbol, los resultados, el número de la posición en la tabla. Hasta la fecha me acuerdo de los partidos que veía, ¿no? Tengo una capacidad de memoria pues muy, digamos, muy poco usual, pero porque tengo también algo que se llama síndrome de Savant, pero lo que ocurría o lo que ocurre era que yo me divertía y eso era mi mundo, el fútbol. Jugaba fútbol, practicaba fútbol, jugaba inclusive en videojuegos y lo veía. Era para mí una manera de yo estar en mi mundo, aunque convivía con los demás, realmente yo estaba en mi mundo, porque la comunión con los demás era, digamos que el fútbol era un pretexto para poder convivir con los demás, aunque realmente nunca convivía de manera esperada o normal para los demás.
los intereses específicos, aquí por ejemplo yo les pongo, tenía una fascinación por el fútbol, por saber todo de fútbol. En la niñez tenía una fascinación por los dinosaurios, por los tiburones y por la biología, que hasta la fecha la biología es parte de esas cosas que siguen viviendo en mí porque pues soy médico. Entonces, durante la adolescencia estos intereses pues llegan a destacar aún más y pueden ser una fuente de identidad, una fuente de satisfacción para la persona. Pero también esto puede limitar las oportunidades de interacción social con las personas que no compartan estos mismos intereses, ¿no? Esto nos pasa algo de manera muy frecuente. Nos vamos a asociar con las personas que tengan intereses comunes como nosotros. No todos los van a tener. Hay intereses no tan comunes como el fútbol. Pueden ser intereses tan extraños como aprender acerca de la química orgánica, y que solamente me gusta aprender de la química orgánica, o de la farmacología o la fisiología, o de comprender la historia. Esas son cosas que en lo personal, desde el punto de vista académico, recuerdo mucho. La historia fue algo que me gustaba, me gusta. Creo que las personas que conocen su historia están destinadas a no repetirlas, a no repetir los mismos errores. Una persona que no conoce su historia está destinado a repetir los errores que han pasado a lo largo de la vida. Y creo que eso a mí me gustaba porque pues yo no quería tener errores, ¿no? Eso era mi forma de pensar. Yo quería ser más inteligente de a partir de entender los errores de los demás. Creo que la persona más inteligente es aquella no solamente que aprende sus errores, sino que aprende de los errores de los demás. Entonces, eso era algo que a mí me gustaba, me fascinaba y les comparto. Entonces, respecto a los intereses en la adolescencia, lo que ocurre propiamente es que llegan a ser tan intensos, tan especializados, que muchas veces eso alejará a la persona que tiene trastorno espectro autista de la socialización, porque eso les da una sensación de plenitud, de identidad, de satisfacción para esta persona. Para nosotros es algo realmente satisfactorio tener conocimiento de las cosas que nos gustan y llegar a tener un conocimiento tan profundo que, a menos de que alguien tenga esto, podría entenderlo. Las personas que no tienen esto podrían hacernos parecer como si fuéramos muy intensos con las cosas que nos gustan o que nos apasionan, pero es que realmente no hay otra forma de explicar. Si nosotros vemos que tenemos una limitación social, aunque no sepamos que existe eso, si tenemos una limitación social, ¿qué es lo que va a tener como sensación de identidad y de plenitud y de satisfacción? Pues lo que aprendamos. Es lógico, ¿no? Ahora, los cambios emocionales. La adolescencia pues también va a conllevar a que nosotros tengamos cambios hormonales, cambios emocionales. Las personas que tienen trastorno espectro autista pues pueden llegar a tener dificultades también para identificar y expresar sus propias emociones. Ojo, eso es algo que nosotros conocemos como alexitimia. Esto ocurre en toda la vida de las personas, pero como les digo, la adolescencia es un parteaguas en cuanto a la vivencia o la experiencia de medianamente una vida real. La vida real claramente va a llegar cuando tengamos el trabajo, la universidad y todo eso, pero empieza a verse que hay dificultades sociales. ¿Por qué yo no, y emocionales, por qué yo no entiendo mis emociones? ¿Por qué solamente siento que mis emociones son muy grandes y no sé llamarlas? ¿Por qué cuando sucede algo me causa de repente una sensación mala o una sensación muy buena? Eso es lo que pasa. No sé explicar qué es lo que siento. Cuando soy adolescente no sé explicar qué es lo que siento, qué es lo que pasa por mi mente en la parte emocional. No la logro identificar, pero son muchas emociones. Y de hecho, la alexitimia, que es lo que nosotros debemos de recordar, que es la capacidad, que es la incapacidad para nosotros nombrar los sentimientos y emociones, va a ser muy evidente. No va a ser causante de tantos problemas sociales como podríamos pensar, sino más bien un problema interno. La alexitimia lo que va a hacer es un problema interno. Porque imagínate tú tener muchas emociones, muchos sentimientos a una corta edad, no poder entenderlos. Una edad donde deberías ser capaz de hacerlo, no poder hacerlo. Simplemente son emociones, son sentimientos y no es broma. Simplemente no puedes decir qué es lo que sientes. Simplemente te sientes o muy bien o muy mal y es todo. Pero no sabes identificar si es felicidad, si es frustración, si es rechazo, si es angustia, si es tristeza. No sabes identificar eso. Eso pasa en toda la vida de la persona que tiene trastorno espectro autista, pero a lo largo de la adolescencia empezamos a ver un parteaguas, un cambio donde realmente pues es necesario identificar los sentimientos y emociones, tal cual también en la niñez.
pero la persona aquí en la adolescencia comienza a reprimirlos. ¿Por qué? Porque no los entiende. Entonces, ¿eso a qué va a llevar? A que hayan periodos de crisis, periodos de ansiedad y depresión a lo largo de su vida. Debemos de saber que también esto puede llevar a desafíos también en la comunicación no social, en una comunicación emocional y en el manejo de la situación del estrés. Somos muy malos para poder manejar el estrés, para poder manejar la frustración. Claro que lo podemos aprender y a la perfección cuando se nos enseña, pero de manera innata no lo sabemos hacer y tendremos dificultades inclusive para identificar que algo nos está estresando, que algo nos está poniendo mal. Entonces es bien importante saber que los cambios emocionales en la adolescencia son innatos. Yo en verdad cuando les digo esto recuerdo mucho estar formado en la fila en la fila del receso cuando teníamos que ir a subir a los salones porque subíamos en fila india. Y recuerdo en esos momentos tener una carga emocional tan grande que no podía entender ni no le podía dar el nombre. A la fecha me pasa también, pero hoy en día a través de ciertas cosas he aprendido a poder identificar un sentimiento de emoción, pero porque lo sé, porque sé que tengo esa ausencia y que eso me lleva a la ansiedad y depresión. Ahora podemos hablar ahora de la independencia y autonomía. Aquí, bueno, pues en la adolescencia pues es una etapa en la que se fomenta la independencia y la autonomía. Por eso les digo, es el primer parteaguas, porque en la niñez realmente puro jijiji, jajaja, mucha felicidad cuando alguien tiene trastorno espectro autista. De hecho, la niñez es una etapa muy bonita porque uno piensa que va a durar para siempre, eh, pero se da cuenta que no. Eh, Se da cuenta, obviamente siempre estamos conscientes de eso, pero no estamos tan conscientes de que será difícil ser adolescente cuando tenemos trastorno espectro autista, porque para empezar, o no sabes el diagnóstico, o sabes el diagnóstico y crees que no tendrás alguna dificultad. Entonces, la adolescencia es una etapa donde se fomenta la independencia, la autonomía. Llegan aquí, pues, a las personas con trastorno espectro autista a tener pues desafíos en la organización, desafíos en la planificación, desafíos en la toma de decisiones, lo que pues obviamente va a dificultar a que se tenga la adquisición de habilidades esenciales o necesarias para la vida adulta. De cierta manera, lo que podemos comprender es que la adolescencia es un periodo que nos prepara para la vida adulta, donde podemos adolecer de ciertas cosas que vamos a carecer, pero en este caso no nada más careceremos de las cosas de la vida adulta y en la parte de adolescencia uno se llega a comparar mucho con la parte de la vida adulta, quiere ser adulto sin saber todo lo que conlleva, pero en la persona que tiene trastorno espectro autista tendrá dificultad, pues como tiene dificultad social, pues obviamente la socialización es todo en la sociedad, realmente, por eso se llama sociedad, y pues empezará a notar que hay dificultades en la planificación, se hallará que tiene desafíos a la hora de organizarse, en la toma de decisiones, y esto obviamente pues se necesita para poder tener habilidades que lleven a una vida adulta pues normal o sin problemas desde ese punto de vista. Ahora hablemos del bullying y la exclusión. Es un tema que ya toqué anteriormente, pero bueno, las personas que tienen trastorno espectro autista son un imán o son una atracción muy fuerte para el bullying, para recibir pues burlas, para recibir exclusión, sobre todo porque no entienden el juego social. Si hablamos de que no entendemos las sutilezas, si no entendemos las señales no verbales, el sarcasmo, ¿qué es lo que va a pensar las demás personas? Ah, pues este es tonto. No son tontos. Las personas que tienen trastorno espectro autista no son tontos, no somos tontos. Al contrario, les he de recordar que el 50% de la población que tiene trastorno espectro autista no nada más no es tonto, sino que tiene una inteligencia por encima de la media de la población. 1 de cada 2 es así. Y si tú le quitas la parte de la socialización, si tú encuentras la forma en cómo esta persona se puede integrar, te darás cuenta que estabas perdiendo o tenías a un genio escondido, porque realmente sucede de esa manera. No me gusta a mí catalogarme como genio ni nada, a mí me gusta más decir que tengo un aprovechamiento mucho mayor de las habilidades que Dios me dio, de las cuales yo no escogí tener trastorno espectro autista, yo no escogí ser inteligente, no se escoge, se nace así. Y entonces tú encuentras que pues tú siempre como persona que tiene esto, sí, y aquí hablo
de mi experiencia personal con el síndrome de Savant también, pues tú siempre te has conocido inteligente o no has notado que lo que tenías era mucha inteligencia. Simplemente sabías las cosas y sabías responder, sabías argumentar, sabías explicar y tenías una preferencia en la comunicación por personas mucho más adultas que tú o menores que tú, sobre todo más adultas que tú, porque si se darán cuenta, las personas que tienen trastorno espectro autista tienen una preferencia por la comunicación no por personas que tienen la misma edad, sino por personas o con mucha mayor edad o con menor edad. Hay una mayor afinidad ahí porque o se logra enseñar o se logra aprender. Ahora, lo que importa aquí es que el bullying es algo real. Yo sufrí bullying en mi primaria, secundaria, en la preparatoria, les digo, no recibí, pero claro que recibí discriminación pero por otras cosas, pero en la universidad, sí, de hecho fue en la etapa donde más recibí bullying, esa etapa de transición de la adolescencia a la juventud y al mundo profesional. Fue difícil para mí, es difícil para una persona que tiene esto porque realmente pues no entiende por qué pasa eso, por qué la gente actúa como actúa, ¿no? Digamos que de una manera muy sencilla me gustaría explicar esto. Lo que sucede es que una persona que tiene trastorno espectro autista también piensa por sí mismo, entonces se cuestiona todo lo que ve. Y muchas veces, más allá de que hablemos de que los niños son muy crueles o que los adolescentes también son muy crueles, las personas que son neurotípicas tienen un pensamiento colectivo, piensan lo que todo el mundo piensa, porque si no piensan lo que todo el mundo piensa están mal. No pueden pensar por sí mismos sin que exista la aparición de lo que los demás piensan, lo que los demás opinan. Y eso opina toda la sociedad. En un 90% de la sociedad es así. ¿Por qué digo 90? Porque el 10% de la sociedad tiene síndrome de Savant. Y con eso excluimos a las personas que piensan por sí mismas, personas que no necesitan la opinión de los demás para saber qué pensar o qué opinar. Eso es algo muy característico de las personas que tienen trastorno espectro autista. Tenemos opiniones propias, personales, que a mucha gente le darán risa porque son muy reales, son verdaderas, pero pues pasan desapercibidas muchas veces y pueden ser ocasiones de burla, ¿no? Una persona siempre que es diferente va a ser ocasión de burla o de extrañez, pero aquí el problema es que vamos a ser catalogados como tontos porque tenemos dificultades sociales. Una persona que no entiende un sarcasmo es catalogada como tonto. Una persona que no tiene la misma habilidad social será catalogado como tonto, a pesar de que la habilidad cognitiva sea superior por mucho a una persona que es neurotípica. Entonces, esto es una realidad. No estoy ni poniendo en un pedestal a uno, ni poniendo abajo a otro. Estoy diciendo las cosas como son, las cosas real. Ahora, el apoyo y las estrategias que se necesitan. Bueno, pues realmente ese es el otro punto, pero en cuanto al bullying y exclusión, pues lo que va a conllevar para cerrar este punto, pues va a tener un impacto significativo en su autoestima y en un bienestar emocional. Bueno, porque vas a tener un sentimiento de inutilidad, vas a sentir algo de que no encajas, que eres un tonto, que te mereces eso, cuando realmente no es así. Entonces, la etapa de la adolescencia, la etapa de estar en la escuela cuando uno es adolescente, cuando es consciente de las interacciones y habilidades sociales que no las tiene uno, es difícil, 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 realmente. Hoy en día yo soy muy feliz porque no necesito tener tanta interacción con los demás de manera forzada, porque no necesito estar ya en un ambiente educativo ni de trabajo, porque como les he comentado, el 85% de las personas que tenemos esto no tenemos un trabajo o empleo formal. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que emprender. Y eso es algo que a mí me gustaría que las personas que tienen esto sean conscientes. La vida va a ser mucho mejor si tú emprendes, porque así puedes hacer lo que tú quieres claramente. Tienes que estar adiestrado, enseñado y conocer cuáles son los pros y contras de cada cosa, pero siempre va a ser 1000 veces mejor eso. Más allá de que vas a sentir una gran satisfacción, vas a ganar más porque siempre vas a tú encontrar la forma de mejorar lo que ya haces. Entonces, ese es un consejo para las personas adolescentes. Yo, la verdad, les recomiendo que piensen en hacer su vida propia sin que esperen encontrar algún u otro trabajo que se los puedan dar. ¿Por qué? Porque las dificultades sociales son para toda la vida. Y hoy en día vivimos en un mundo que no es consciente de este problema, de este trastorno del neurodesarrollo que se llama trastorno espectro autista, lo minimiza
pero yo te veo normal, pero yo no te veo nada. Como les digo, las personas quieren ser entendidas en toda su complejidad, pero minimizan el problema del otro. Es algo ilógico de hacer, pero sigo sin entender por qué lo hacen o por qué lo hacemos. Yo creo que la lógica aquí es entender que el ser humano es egoísta. Ahora, el apoyo y las estrategias. Aquí durante la adolescencia, pues es importante que las personas que tienen esto, pues reciban un apoyo adecuado para desarrollar habilidades sociales, habilidades emocionales y una autogestión. Esto es algo bien importante porque si nosotros vemos el manual diagnóstico del DSM-5 y catalogamos a una persona que tiene trastorno espectro autista, notaremos que invariablemente, en qué nivel tú encuentres de 1, 2 o 3, el 1 tendrá dificultades y necesitará ayuda. El 2 necesitará también ayuda mucho más y el 3 necesitará mucho más ayuda que el nivel 1. De hecho, los que se diagnostican más son nivel 2 y nivel 3, pero todos van a necesitar ayuda. Entonces, se necesitan ajustes razonables para que estas cosas no sean tan difíciles. O sea, el hecho de que exista un par que nos ayude con la socialización, créanme que es bastante bueno, porque solamente entendemos las cosas las cosas sociales cuando alguien nos dice, oye, se trataron de burlar de ti, oye, no les creas, se están burlando de ti, o no te conviene esa parte, no vayas por ese camino, no todos son tus amigos. Y una persona que tiene esto, inclusive de niño, a mí me tocan muchos niños de darles consulta que piensan que todos son sus amigos. ¿No? Piensan que tienen muchos amigos y demás, y me identifico mucho con ellos porque yo pensaba así. Pensaba tal cual que tenía muchos amigos porque le hablaba a mucha gente, pero obviamente la definición de amigo, créanme que hace mucho bien comprender que los amigos son con la mano, se cuentan con la mano de los dedos y aún así sobran. Nada más certero que eso. Entonces aquí importa mucho saber que la terapia psicológica, la terapia ocupacional y otros enfoques pues pueden llegar a ser útiles para enfrentar estos desafíos de apoyo y estrategias, ¿no? La parte de la autogestión, las habilidades sociales y emocionales, el deporte puede ser incluido como una de las cosas que ayudarán a que el paciente tenga una mayor autogestión y mayor habilidad socioemocional. Por último, déjenme agregar la otra parte, que es la educación y el futuro laboral. A medida que los adolescentes con trastorno espectro autista se acercan a la edad adulta, pues es importante considerar su educación y su futuro laboral. Pueden beneficiarse de programas y servicios que le ayuden a adquirir habilidades vocacionales, sociales para una transición exitosa a la vida adulta. Esto es lo importante. Saber que uno no siempre se va a quedar en el mismo lugar, que uno no siempre va a ser niño, que uno no siempre va a ser adolescente, pero siempre tendrá trastorno del espectro autista. Y una persona con esto necesita educación y pensar a futuro qué es lo que le conviene, qué es lo que podría hacer, ver las habilidades, ponerla a la luz de la verdad, las habilidades y los deseos que esta persona quiere lograr para ir pensando en qué puede lograrse. Entonces, estamos viendo que una persona que tiene adolescencia con trastorno espectro autista pues realmente es un reto. Es difícil que una persona que no tiene esto comprenda a la perfección qué es tener trastorno espectro autista, pero a través de la empatía uno puede comprenderlo. Y si la persona todavía no puede comprenderlo, entonces ahí yo llego a una conclusión que es muy importante y es la sobreestimación de la empatía que creemos que las personas tienen, lo cual es correcto. Las personas realmente decimos es que las personas que tienen trastorno espectro autista no tienen empatía. Claro que tienen empatía, solamente que tienen dificultad para entender sus sentimientos y emociones. ¿Cómo crees que van a tener la empatía con los demás? ¿Va a ser una empatía correcta? No tanto. ¿Por qué? Yo no puedo entender a los demás si yo no me entiendo a mí mismo. Pero las personas que sí se entienden a sí mismas, que sí entienden sus sentimientos y emociones, ¿cómo es posible que no entiendan algo que se necesita de empatía, si ellos tienen, ¿no? Entonces, muchas veces más bien no es que las personas también tengan empatía, es que deciden no tenerla. Y eso para mí es algo grave y es algo que habla muy mal de cómo son la mayoría de las personas, lo cual no estoy diciendo ninguna mentira, eso es una realidad, eso es algo que sucede. ¿Por qué? Nada más ve el bullying. El bullying es algo que sigue existiendo y que seguirá existiendo si no hay mano dura contra ello y si no hay empatía. Si las personas adultas no son responsables de ese tipo de cosas. Las personas con trastorno espectro autista, créanme, solas están verdaderamente solas en el mundo.
Es difícil la autogestión, es difícil que ellos puedan interactuar de manera social y de manera esperada. Por lo tanto, lo que debemos de fomentar es la empatía. Eso es todo. Eso es todo. La empatía en una persona, sea adolescente, niño, adulto mayor, es necesaria en una sociedad en que es cada vez más polarizada y sobre todo que vemos que cada vez se tiene un mayor deseo de una superación personal a costa de lo que sea. Creo que explica por qué las personas con trastorno espectro autista son muy aisladas o las terminan siendo de manera completamente aisladas de una vida social, inclusive el trabajo. O sea, nada más con eso es un gran argumento para dar a entender que lo que estoy diciendo no es una mentira. El 85% de las personas que tienen trastorno espectro autista no tienen un trabajo o empleo formal. O sea, eso es algo deprimente. Eso es algo que deberíamos de considerar. Eso es todo respecto a este podcast del día de hoy. Les agradezco mucho por conectarse, por ver este video. Y bueno, pues me despido. Nos vemos el día viernes y muchas gracias.